Ezequiel firma todo, así que después tenemos todo para difundir después. Él piensa siempre en la difusión. Claro, pero porque tiene la cosa de Bueno, buenos días de nuevo. Me presento rápidamente, nuevamente para los chicos que no habían llegado recién. Ezequiel Aydan me llamo, soy abogado egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. También me desempeño como periodista y conductor de un programa de radio que se llama Aires de Libertad, Radio de la Red, San Juan, 89.3 de frecuencia. Y soy director de la Fundación ENRAN, que es un emprendimiento que empezamos en Córdoba con un grupo de gente también del ambiente académico, intelectual y político liberal, que bueno, como ya saben, y recién lo dije, ENRAN es la autora precisamente del libro favorito de Macri, que es el Manantial. Bueno, la charla de hoy se titula ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Nuevo panorama para la Argentina. Vamos a hacer un recorrido rápido por el país que hemos tenido los últimos 12 años y el que podemos esperar a partir de este cambio de rumbo. Lo digo rápido porque tengo 15 minutos nomás. Dolly, que ya sabe que me paso siempre el tiempo, me va a controlar. Porque son muchos los que van a hablar. Bien, así que bueno, empezamos. Tenemos tres características principales del modelo que estamos dejando atrás de los últimos 12 años. En cuanto al modelo de Estado que tenemos, venimos de una tiranía populista, como gusta llamarla a mí. Tiranía se puede diferenciar conceptualmente de lo que es una dictadura si nos ponemos a hilar fino, en cuanto a que, por ejemplo, podemos establecer que una dictadura accede al poder con un apoyo de un grupo minúsculo de gente y no necesariamente por el voto, sino mediante un golpe de Estado o por la fuerza. Mediante que la tiranía se puede comportar de manera similar a una dictadura, con la diferencia que puede tener perfectamente un origen popular a través del voto. Y bueno, el populismo, como ya sabemos, lo podemos definir también en unos términos similares, en el cual vamos a referir a regímenes autoritarios que van a concentrar la suma del poder público, generalmente en una figura de un líder del poder ejecutivo muy fuerte, y que si bien no va a abolir de manera directa ciertas características del republicanismo, como es la división de poderes o la periodicidad en las funciones, va a perpetrar todos los fraudes, artimañas y trucos legales para que eso se dé de manera solapada y no siempre explícita. Bueno, otras características del kirchnerismo que hemos observado en estos tiempos son el hiperpresidencialismo, la concentración del poder en la figura presidencial, tanto en la primera etapa de Néstor Kirchner como en la segunda etapa y tercera etapa de Cristina Fernández de Kirchner. Una figura muy fuerte, siempre obedecida, jamás desafiada ni por sus propios legisladores en el Congreso, y gobernando por decreto, de necesidad y urgencia en casos donde no había ni necesidad ni urgencia también. Una división de poderes no respetada, como veremos, ya vamos a desarrollar más adelante este punto, y la politización de la justicia, poniendo concretamente figuras militantes en ciertos casos, jueces obedientes, una Corte Suprema también hecha a medida, derrocada la anterior por Néstor Kirchner en su primer mandato y seleccionando nuevos jueces, y colocando también por ejemplo en la Procuración figuras que responden, digamos, directamente a órdenes partidarias, como la Procuradora General Alejandra Gil Carbó. En cuanto a economía cerrada, bueno, esto es todo lo contrario a lo que se supone que es una economía liberal y abierta, ¿no?, que obedezca al rumbo del mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. Tenemos una inflación que es la segunda más grande del continente, que llegó a ser que es, mejor dicho, de 2 dígitos, y que ha ido avanzando con el correr de los años hasta situar entre un 25 y un 30%. Estuvo durante 4 años vigente el cepo al dólar, que recientemente Alfonso Pratari
anunció su levantamiento, de tal manera que nosotros, ciudadanos comunes, no podíamos conseguir dólares, y que quería hacerlo generalmente tenías que recurrir al mercado negro, pero si eras de la cámpora solamente tenías que llamarlo a Echegaray y pedirle que te venda unos dólares en blanco para vos después revenderlo en negro al precio del blue. Un negocio redondo que se les terminó ahora. Y después, bueno, distintas restricciones al comercio, a la industria y al campo que impidieron al país crecer en los últimos años y lo llevaron a entrar en recesión en más de un ámbito. En cuanto a la cultura dominante, esto ha sido muy fuerte en el kirchnerismo, que no solamente se dedicó a ser una fuerza política, sino que trató de moverse como, para la redundancia, como un movimiento cultural integral también, copando distintos aspectos, como la educación, las cátedras universitarias, los centros de difusión cultural, etc. Tomando, bueno, como plataforma principal en lo que es de largo alcance la televisión pública, a través de programas partidarios y militantes como 678, a través de herramientas con las cuales cometió abuso y desvío de poder, como en la cadena nacional, y utilizando también el noticiero de la TV pública con un gran sesgo informativo, digamos, informando todo a favor del partido gobernante y todo en contra de la oposición, careciendo completamente de objetividad. El relato kirchnerista, que es una herramienta empleada y nacida en las ideas de Carta Abierta, el grupo de intelectuales militantes, con Foster, por ejemplo, y ese tipo de figuras repugnantes a la cabeza, en las cuales nos vendían su visión de la realidad, acomodando la realidad a sus ideas en vez de sus ideas a la realidad, e imponiéndonos en distintos ámbitos de la vida siempre la versión oficial de los hechos. Y por último, la militancia del proyecto, bueno, la militancia rentada y que ha ocupado cargo en la administración pública y demás, no por idoneidad, sino por pertenencia, nepotismo o confianza de los líderes. Bueno, gracias al apoyo de nosotros y de mucha gente, se ha derrotado el populismo latinoamericano en su versión argentina. Por eso podemos decir ahora hacia dónde vamos, qué podemos esperar o qué podemos exigir también en este cambio de rumbo. Bueno, no lo tenemos que ver solamente como un hecho aislado al triunfo de Cambiemos en la Argentina. Si nos ponemos a analizar la historia, los gobiernos de izquierda con características similares al que ha salido de este país siempre han terminado con una gran crisis económica, gran crisis social, falta de legitimidad, abuso de poder y algún que otro muerto. ¿Por qué decimos que no lo tenemos que ver aislado? Porque esto se suma también a un cambio de tendencia que se ha visto en las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde ha sido derrotado el oficialismo también, los candidatos de Maduro, el heredero de Chávez, y porque también en Brasil se está notando por lo menos un amague o también una pista de que también tienen un cambio de tendencia en la posibilidad de juicio político que tenía Dilma Rousseff por delante en un contexto de muchas protestas. Bueno, tomando los mismos tres puntos, vamos a ver qué podemos esperar ahora y demandar la sociedad. En vez de una tiranía populista, ha llegado el momento de reconstruir la república, ¿no? Y tomamos acá tres conceptos esenciales. Uno, que es la limitación al poder, ya no más políticos que hagan lo que quieran en vez de tener un rol circunscrito, digamos, lo que le corresponde. Límite al poder va de la mano del respeto por la Constitución, que parece haber sido completamente olvidado en 12 años en la Argentina. Después, división de poderes, realmente que el Ejecutivo se encargue de lo que le corresponde al Ejecutivo y no que avasalle a los demás poderes, que el poder legislativo no sea la típica escribanía del poder ejecutivo. Hemos visto estos 12 años que
Solo bastaba que el líder o la presidente diga A para que todos levantaran la mano automáticamente y aprobaran cuanto capricho quería. Y uno de los pilares más importantes, que es que encuadra dentro de la división de poderes, pero hay que resaltarlo también, que es la justicia independiente. Jueces, fiscales y ministerios públicos también que puedan actuar sin las presiones del Ejecutivo y sin obedecer a los lineamientos partidarios del gobierno de turno. En vez de economía cerrada, podemos tener una apertura económica. Algo de esto ya se está viendo y todavía queda mucho por recorrer, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que el nuevo gobierno lleva una semana y un par de días recién. Esto es, lo que ya hemos visto es la eliminación de retenciones, como hemos visto, eliminación total para algunas cuestiones en el campo y disminución en otras. Por ejemplo, acá vemos en soja se reduce la retención un 5%, en el trigo directamente hay eliminación total, estaba en el 23%, pasan a 0, el maíz del 20% pasa a 0, se elimina el impuesto a la exportación de carne y también eliminarán el impuesto que trababan las economías regionales hasta ahora. En cuanto a la baja de inflación, esa es una de las tareas más necesarias. Como les dijimos, tenemos una inflación vergonzosa de 2 dígitos y habrá que bajarla. No creo que se elimine completamente, pero si se llega a un nivel como el de Chile, que oscila entre el 3 y el 4%, ya es un gran paso. Y en cuanto a la cultura renovada, bueno, esa es la tarea de varios de los que están acá, que se desempeñan en la academia y en el mundo de las ideas, que es nuevamente proponer nuevas ideas y reflotar la intelectualidad liberal, y si no liberal, por lo menos republicana. No necesariamente tiene que ser nuevas ideas, sino rescatar viejas ideas que han sido completamente olvidadas, pero que nos pueden servir en la Argentina actual, como la obra del prócer liberal por excelencia en Argentina, que es Juan Bautista Alberdi, en cuyo pensamiento está basada la Constitución. Sin relato oficialista, es decir, que no contemos con un gobierno manipulador de los hechos y de la información, que cuente con un grupo de obsecuentes, digamos, pagados por todos nosotros para vendernos humo, como hacía el kirchnerismo bajo apariencia de verdad, y una militancia diferente, que es una militancia mucho más responsable y que sepa que el Estado no tiene que ser, como bien lo definió Cambiemos y Macri en esta elección, un aguantadero de su militancia. El Estado no es un aguantadero de la cámpora, es decir, usen fondos partidarios para hacer militancia, no usen fondos del Estado, y no confundir los 3 conceptos, que es por un lado Estado, por un lado gobierno y por otro lado partido. Una de las principales cosas que hace cualquier régimen autoritario o totalitario en la historia, lo hizo el nazismo en Alemania, lo hicieron los soviéticos en Rusia, y lo hizo el kirchnerismo acá en Argentina y el chavismo en Venezuela, es confundir Estado, gobierno con partido, fusionar los 3 conceptos en uno y creer que el Estado, la entidad, digamos, dentro de la cual nos vamos a desempeñar nosotros, o por fuera, pero es la que establece las reglas de juego, les pertenece a ellos. El gobierno, ellos no son un poder de turno, sino que copan el Estado y lo manejan a gusto y piacere, con medidas, digamos, que obedecen directamente a su partido y que no representan al conjunto de la sociedad. Bueno, expectativas y exigencias para Cambiemos. Yo soy liberal, soy bien capitalista, digamos, de separación completa entre Estado y economía. Sé que eso no es lo que propone explícitamente Cambiemos, por lo tanto un liberalismo completo como me gustaría a mí no lo voy a exigir. Sí voy a ir exigiendo que se vaya abriendo la economía paulatinamente en la medida de lo posible. Por lo tanto, ¿cuáles son las exigencias reales que puedo esperar yo y que puede esperar mucha gente respecto del nuevo gobierno? Primero, república. Eso ya va a ser un gran paso adelante, y por república nos referimos de nuevo a los conceptos básicos, que es que se respeten la periodicidad en las funciones, que no escuchemos expresiones nuevamente como Cristina Eterna,
sino que mantengamos los cargos por los salidos que tienen que durar y no a perpetuidad. Transparencia en el acto de gobierno. Esto es, le tomamos la palabra al presidente cuando dijo que jamás nos va a mentir y que esto viene acompañado con la rendición de cuentas que corresponde en los ámbitos y ciclos que corresponde. Insistimos sobre la idea de la división de poderes, la justicia independiente y la limitación al poder general del Estado. Mientras menos poder tiene el Estado, más poder tiene la sociedad civil. Mientras menos restricciones hay en la economía, más poder tenemos nosotros para manejar nuestro propio dinero y emprender los negocios que queramos. Así, hay una relación de proporcionalidad directa entre cada uno de estos conceptos. Decencia, que vuelva la decencia a la política, en la manera de moverse y en el modo de manejar los recursos públicos, digamos, para los cuales todos aportamos. Esto es, no se puede tolerar más personajes impresentables y farandulescos como Aníbal Fernández en un cargo público, o como la mismísima presidente que nos daba lecciones a todos desde cadena nacional, nos humillaba, nos quería poner de rodillas, nos insultaba, etcétera, etcétera. Honestidad va muy de la mano con los conceptos recién mencionados. Un gobierno confiable, dentro de todo confiable, y que tenga también transparencia y sea algo de lo cual podamos criticar sin ser perseguidos políticamente como hasta hace una semana atrás. Y la ubicación del rol del gobierno, que es un concepto también republicano y liberal muy importante, que es no politizar de manera extrema todos los ámbitos de la vida, sino que el gobierno quede circunscrito a roles que podamos definir y dentro de los cuales se establezcan parámetros de actuación. No más arbitrariedad como se ha visto durante estos 12 años. Bueno, para ir finalizando, breve análisis de la primera semana. Como decimos, ha sido una primera semana muy alentadora, yo diría casi excelente, primera semana del gobierno. Un gran discurso inicial de Mauricio Macri a la hora de asumir en el Congreso, digamos, antes de que le entregaran los atributos. Apuntó al desarrollo y al emprendimiento de los argentinos. Acá ya sí se ve que tiene este gran componente, digamos, de favorecimiento de lo que es la actividad emprendedora y empresarial, que es algo que había quedado completamente de lado en estos últimos años populistas, excepto que fueron Lázaro Báez, amigo del poder. Después, algo muy importante es que dijo que le marquemos los errores que van cometiendo, muy distinto a la posición de soberbia y de líder infalible que ha compartido esta presidenta con el que se fue también anteriormente. No jueces macristas, vamos a insistir nuevamente sobre este componente de justicia independiente, es decir, no jueces que obedezcan a rajatabla lo que viene del mandamiento que viene del Poder Ejecutivo, sino que actúen de acuerdo a su leal saber y entender dentro del marco de la justicia, y no la confrontación desde el poder, dividiendo artificialmente las aguas y buscando la aplicación del viejo divide y vencerás, con el cual el kirchnerismo se sintió tan a gusto. Después, otro buen componente fue la reunión con candidatos presidenciales y gobernadores. Dijo Margarita Stolbizer que en estos últimos años nunca habían llamado a la oposición para consultarla o para sentir que podía haber un intercambio. Bueno, esto ha sido un gran gesto también. 24 gobernadores reunidos en la Quinta Olivo para discutir, digamos, el reparto de los dineros que corresponden de acuerdo a la coparticipación, trazar proyectos en conjunto para poder desempeñar las obras públicas, etc. Vamos. Bueno, y los últimos puntos muy buenos son la caída del memorándum con Irán, que significa un giro 180 grados en política exterior, las eliminaciones de retenciones del equipo, el nombramiento del CEPO, la actuación de la justicia y, bueno, la reflexión acerca del nombramiento de jueces por comisión no se va a poder realizar. Esto creo que es un meme muy significativo.
Creo que realmente Cambiemos triunfó ante esta posición anti-republicana, que es como si yo tengo el poder, puedo hacer lo que quiera. Bueno, muchas gracias de parte de mí y de la gente. La idea es que escuchamos a Miguel, a Luis y después entonces escuchamos a todos que quieren hablar para decirlo y entonces esta reflexión que quedó pendiente. Bueno. Lo primero que quería hacer es explicar unos cuadros económicos, que no lo tengo en la máquina, pero sí le voy pasar la copia para que le voy a ir dando 4 cuadros de todos los que hay. Se lo voy a explicar brevemente de cómo recibió el país Mauricio Macri, después le voy a dar una aportación política. O sea, porque nos vamos a anticipar a toda la problemática que viene. El cuadro número 9, ustedes pueden observar, este cuadro número 9, por colores tenés como desde agosto de 2014 fueron devaluando las monedas los distintos países. Fíjense, Brasil fue el que más devaluó desde septiembre de 2014 a la actualidad. Luego sigue Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, que lo que hizo, revaluó su moneda. O sea, Cristina, para que no haya inflación, ¿qué es lo que hizo? Ancló el dólar y fue sosteniendo, y esto es una olla a presión. O sea, la economía, nosotros lo que padecimos en el interior del país, y le toca fuertemente a San Juan, es que cuando ella no sigue el ritmo de devaluación de los otros países y tenemos inflación en nuestro país, si hay un concepto muy antiguo, lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos inflación y no devaluamos la moneda, no sigue el ritmo de la inflación, quedamos retrasados en el tipo de cambio. Entonces, así es que todas las economías regionales quedaron fuera de contexto. San Juan, ¿qué es lo que está padeciendo en lo que es la economía regional? La minería está en salida y vamos a tener la economía de Nigeria. ¿Por qué? Porque los productos de San Juan es más caro producir que el precio que tiene de venta, porque tienen precios internacionales. Si Argentina hubiera seguido el cuadro de evaluación, estaríamos colocando los productos en distintos países, normalmente. Entonces eso ha quedado fuera de contexto. ¿Qué es lo que está haciendo Pradgay al liberar? Bueno, sacó las retenciones, sacar las retenciones del 5% al vino, el 5% al vino. ¿Cuánto impacta? Es como si fuera, para que les quede claro, cuando una caja de vino se pone en el puerto, que es el precio internacional que tiene, le están cobrando el 5% al valor de puesta en puerto. Significa que le están cobrando retenciones por el valor de la caja, el empaque, la botella. Cuando ustedes miran el exportador que va a vender una botella de vino afuera, ¿qué es lo que tiene? La levadura es importada, porque toma levadura del país donde le va a vender. Además de eso, el solvent con que Catolini hace las botellas es francés, el cartón brasileño, la tinta inglesa. Entonces, además de eso, colocar un contenedor de San Juan al puerto cuesta igual que lo que cuesta un contenedor de Buenos Aires a cualquier puerto europeo. Y sobre eso, sobre el valor total, le cobran el 5%, que equivale al 55% del producto que lleva adentro. Entonces, cuando eliminan las retenciones, al productor le están mejorando un 57% y no le está cobrando impuestos sobre lo que está pagando en el transporte. Vamos al otro cuadro, que es separado. ¿Cómo está recibiendo el cuadro número 13? No, disculpe. El cuadro 15. El cuadro 15 habla del déficit fiscal histórico de 1865 en adelante. Ustedes van a ver que Macri está recibiendo el país peor que la crisis del 2000, con un déficit mucho mayor. ¿Por qué marca superávit después del 2002? Por la devaluación del régimen Helicó, cuando llegó el dólar de 1 a 4 pesos. Si Macri tendría que hacer la misma devaluación que hizo Régimen Helicó,
junto con Duarte, el dólar tendría que estar en 27 pesos. Ese es el equivalente. Entonces, el desafío político que tiene Cambiemos es cómo arregla el problema del déficit que recibe. ¿Cuál es el punto que yo iba a decir, que iba a agregar a esto? El problema más grave que tiene Macri en este momento es que la gente no percibe la crisis. Cristina, ¿qué es lo que ha hecho? Ha vendido todas las cosas de la abuela, ha vendido todo, y los economistas hablan así, está complicado el país, el que tiene el número lo ve complicado, pero la gente en la calle no lo percibe. Entonces, las medidas que tiene que tomar son medidas en donde él no puede decir, mire señor, voy a dejar el país un desastre, y que él explote. Cuando elige a Pradgay y luego elige a Meconian, había dos proyectos económicos en el camino. Meconian decía que hay que hacer una política de shock, hay que agarrar, sincerar las variables y arrancar de nuevo. Y por otro lado, estaba Pradgay que dice, mira, vamos a ir acomodando la economía lentamente porque la gente no está preparada. Cuando tuvo que tomar la decisión de uno u otro ministro, ¿qué es lo que entendió Macri? Que no tiene mayoría en diputados, no tiene mayoría en el Senado y no tiene la licencia social para hacer un cambio abrupto. ¿Por qué? Porque los peronistas no van a asumir el cambio perdido. Los tipos están listos para saltarle a la tribunal. ¿Han pasado el cuadro? Vamos al cuadro 30. El cuadro 30 habla sobre las reservas internacionales que tiene la Argentina. Cuando uno mira las reservas oficiales están dando en rojo en 25.000 millones de dólares. O sea, el Banco Central tiene del sector privado, de gente que ha puesto el dólar a plazo fijo, 9.000 millones de dólares. Pagos no realizados bonistas, 2.000 millones. La reserva disponible que tiene son 13.000 millones, pero esos 13.000 millones, de esos 13.000 millones hay 9.000 que son de los depósitos privados. Que si la gente va al banco por así de confianza y pide la plata, estamos liquidados. Por otro lado, el swap con China, 11.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene Macri con respecto a los chinos? ¿Saben qué hace la base china en el sur y en el norte? La base china es un acuerdo que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner con China, en donde le ha dado la base, una base militar, por eso no hay jurisdicción militar nacional, en donde lo que está haciendo, lo que piensan hacer los chinos es controlar la séptima flota de Estados Unidos del Pacífico. De ahí controlan los satélites. ¿Por qué? Porque China ha extendido sus fronteras a una serie de islas que estaban hundidas, en donde le ha hecho una plataforma y le dicen los portaaviones fijos, en donde ellos han extendido la frontera y la parte oriental de Japón y el resto se lo reconoce. El año pasado, hace unos meses atrás, Obama mandó un destructor para que pasara por ahí, a ver si los chinos le tiraban o no, porque no le reconocía la frontera china. Bueno, Argentina se ha metido en medio del problema chino-americano. No tiene nada que ver. Por otro lado, el otro conflicto grave que tiene Macri, que tiene que mantener, es que Argentina está enriqueciendo uranio. Ese proyecto de enriquecer uranio es muy complicado porque las centrales nucleares nuestras no funcionan con el enriquecimiento tecnológico. Excepto que me digan lo contrario. Entonces, ¿qué quiere hacer Argentina con el uranio enriquecido? Venderse la tienda. Entonces, porque con el uranio enriquecido cualquiera puede fabricar una bomba atómica, cualquiera con tecnología. Nosotros estamos metiendo el problema. Nos estamos metiendo el problema en donde Argentina no tiene cabida en su promoción, tiene necesidades más urgentes de la gente. Para meterse en esa problemática. Vamos al otro cuadro. El otro cuadro habla de la cantidad de puntos que está recibiendo este gobierno respecto al 2002.
A ver, ¿cuál es? Cuadro 20, buscar. ¿Qué número? 7, más abajo. Cuadro 20, estamos en 18, 19, la palabra del anterior. 20. Bueno, esas es las personas, cuando ustedes vean ese cuadro, tienen exactamente la comparación de preguntas. Si querés te lo mando. Bueno, si ustedes miran ese cuadro, fíjense que ahí están las personas dependientes desde el sector público, nacional, provincial y municipal. En 2002, dependientes del Estado, eran 8.777.000 empleados. Hoy, Macri está recibiendo el Estado con 18 millones de personas dependientes del Estado. O sea, la mitad de la población de Argentina depende del Estado. ¿Cómo están divididos los empleados? Nacionales, provinciales, municipales. Fíjense los seguros de desempleo, totales planes de empleo, jubilados y pensionados, pensiones. ¿Sí? Igual es un número mentiroso, porque por lo general el Estado lo que hace es hacer un monotributista y igual le facturas todos los meses. Puede haber más también. Sí. Sí, sí. O sea, pero no cambia esta ecuación. O sea, puede ser mayor la ecuación. Peor todavía. Le hago una, perdón. Sí. Los otros días sacaron el número de la cantidad de planes sociales y hay alrededor de 18.200.000. Y ahí queda muy en evidencia que, digamos, todo ciudadano argentino termina dependiendo del Estado. O sea, y no tiene ninguna salida privada. O sea, si nos vamos los números, es un desastre. O sea, personalmente... El tema cuál es, que muchas veces los planes sociales no están, o sea, no es una familia un plan social. Una familia acumula varios planes sociales. Macri tiene, la característica de esta elección, ¿cuál es la que tuvo? Que se rompió el bipartidismo. Al romperse el bipartidismo, fíjense que Macri consigue lo que se llama las 3 coronas, lo que es ciudad, provincia y nación. O sea, es el presidente que nunca un presidente tuvo las 3, un partido tuvo los 3, así por elección directa. Pero ¿cuál es la parte flaca que tiene? Que no tiene mayorías ni en diputados ni en senadores. Entonces, es un presidente que no va a poder decir y hacer lo que quiere, sino va a tener que ir a negociar todas. Entonces, hay muchas cosas que no se van a entender desde afuera si no se tiene información, porque el presidente está obligado con los límites que no va a negociar. Es una experiencia nueva, porque Argentina, un país hiperpersonalista y muy cerrado en apuntalar a la figura del presidente. Este es un presidente que el Senado, que es la parte más flaca que tiene, pero como les digo, lo va a obligar a ir a negociar. La política económica de Macri eligió el gradualismo, por eso eligió a Prodegad y no a Melconian. El otro tema que creo que como resumen hay que darle, que la gente no percibe lo complicado de esta situación económica. La gente está percibiendo que Macri ha recibido un país normal. Cualquier turista le dice, nosotros vivimos bien, viajamos, compramos, hacemos.
Y la inflación lo toman como si fuera algo natural o relativo, siendo que son 5 países en el mundo los que tienen inflación, entre ellos la Argentina, porque todos los demás países han encontrado la vuelta, excepto Corea del Norte, Cuba, Nigeria y nosotros. El resto, todos los países africanos no tienen inflación, nosotros sí lo tenemos y estamos tolerando al gobierno que tenga inflación. Macri, el otro tema que tiene es que tiene que sobreactuar lo que son el manejo de las libertades, permitir las libertades, la libertad de expresión, porque el otro gobierno realmente nos tenía muy complicados. Cuando no nos mandaba la FIP, nos complicaba con inspecciones, o sea, realmente ha perseguido. El otro día, la semana pasada, cuando Macri fue a la Unión Industrial, cuando se reunió con los empresarios, la presencia de él fue 5 minutos. Todos esperaban mostrarle qué es lo que era el sector empresario y él arrancó el discurso, dijo: yo todo ustedes lo conozco bien, dependiendo de la comunidad empresaria. Yo todo ustedes lo conozco bien. Es más, él tiene claro que ninguno de esos empresarios lo recibía cuando era candidato, porque ninguno pensaba que fuera a ganar. Entonces no tiene compromiso. Cuando dicen: sí, Macri expresa sector empresario en contra del obrero, Macri, yo les puedo asegurar, no tiene ningún tipo de afinidad. Es más, le digo, ustedes no están en condiciones de competir con Brasil. Y no por el tema de evaluación de valor del dólar, sino por eficiencia en las empresas. Lo más complicado que va a tener Macri en la ciudad, lo más complicado, porque el peronismo se ha trincherado en el centro. Los gobernadores, a decir de Carlitos Pani, son todo un grupo menesteroso. Y los gobernadores son los que tienen que manejar los senadores. Por eso es un equilibrio muy complicado que tiene, porque Macri todavía tiene la herramienta del manejo de la casa, porque Cristina le dejó el país más unitario que podamos haber, que ni Rivadavia lo ha pensado dejarlo tan unitario. ¿Cuál es el ejemplo más claro de eso? Alicia Kirchner. Cristina y Alicia dijeron: nosotros no vamos. La llamó por teléfono al ministro del Interior, le llamó por teléfono al ministro de Hacienda y le dijo claramente: no te mandamos la guita ni para sueldo ni para nada, no estás pensando. Un ratito estuvo en Buenos Aires, pero al ratito se terminó la temporada y la rebeldía. ¿Por qué? Porque el peronismo no empezaba a perder. El desafío que va a tener nuestro amigo Cáceres es la construcción de mayorías. Cuando hay muchas medidas que no se entienden acá, porque aparece fulano, mengano, sultano, él tiene que construir las mayorías, tiene que colaborar con construir las mayorías, porque son muy pocos los legisladores que vienen del bloque. No es como Cristina, que tiene un bloque unificado y avanzado. De acá a marzo, ¿cuál es el desafío más importante que tiene el bloque? El manejo de la calle. El manejo de la calle está en los grupos sociales. Ya Milagro Rosales sacó a la gente de la calle. Ella tiene el éxito de haber matado 42 gendarmes. O sea, cuando mandan los gendarmes allá, porque Milagro Rosales estaba afuera, y todavía no se sabe por qué se desbarrancó el colectivo. Hay muchísimas versiones, entre que le tirotearon una rueda o que la vieja. Sea de una forma u otra, Milagro Rosales se adjudica el éxito de haber hecho pelota un colectivo lleno de gendarmes. Por otro lado, ninguno de ellos asumen de que hayan perdido. Y dicen: de pelota que está haciendo Milagro Rosales, simplemente porque la plata no se la dan a ella para que ella pague a la gente. Es porque han bancarizado y no dependen de ella que la gente cobre. O sea, cuando hablamos de libertad y hablamos de falta de libertad y hablamos de tener a la gente casi en esclavitud, es cuando vos le manejás el bolsillo y los tenés que le das lo que querés y le haces el mal recibo lo que querés. Eso no es una república y no avanzamos con la... Vos sabés, Ezequiel, estaba conversando en Buenos Aires el otro día con unos amigos que con el otro Martí de la Fundación, otros amigos de la Fundación de Junior, y vos sabés que me decía: mira, el suelo hay que privatizarlo. O sea,
todo lo que son la propiedad, el suelo sanjuanino, las minas, todo eso tiene que ser privada, tiene que ser de la gente del lugar. Yo le decía, lo grave que tiene esa teoría es que la gente está tan caída en la autoestima que todo se le eligió. Creo que se le ha quedado con todo. O sea, el hecho de que la minoría tal vez la tenga hoy el IP y no haya gente formada con una autoestima elevada. Por ejemplo, en Estados Unidos, a mí lo que me llamaba la atención cuando uno lee por qué las comunidades indígenas se mantienen manteniendo sus tradiciones, es porque las reservas que le dieron en el siglo antepasado el Estado americano, resulta que abajo había petróleo. Entonces esa comunidad indígena vive arriba, vive de las regalías de las empresas petroleras que salen petróleo, y ellos no hacen nada, mantienen la cultura de sus ancestros. Y decían, ¿por qué no lo hacemos acá? Porque acá si dale a Guido Infran la posibilidad de que sea dueño de la parte petrolera. ¿Cómo pensás que se lo va a dejar? No se lo va a dejar. Entonces, nosotros creo que no está haciendo falta echarle una ficha salarial, echarle una ficha de educación, levantar el autoestima a la gente. Es un proceso, como dijo Ezequiel, un proceso de reconstrucción de la República. Porque a esta gente durante 12 años tenemos casi 3 generaciones perdidas acostumbradas a la mendicidad oficial. Y el manejo de acá va su tema más grande del manejo de la calle. ¿Por qué? Porque no tiene el Estado el caudal de fondos para sostener esa cantidad de gente. No lo tiene. Entonces, es muy grave. ¿Por qué digo marzo? Porque ahí van a llegar los apoyos de los organismos multilaterales. Macri va a tener el apoyo que ningún presidente argentino del exterior para que no vuelva más a Cristina. Entonces, es muy importante, pero es un mecanismo que tiene un plazo para que funcione. No podemos echar los chinos, por el cuadro tenemos que vamos atrás del cuadro. Ustedes miren la cuenta país. Ya lo traje el cuadro. La cuenta país. Cuadro 30. Abajo. Ahí. 30. El cuadro 30. Ahí está. Fíjense lo que está en negro. Reserva disponible 13.000. ¿Cómo está formado eso? Pero así todo da negativo. Pero por sacar el sueldo en China, le sacaron el depósito de reserva y no dijo nada. No le quedó ni para pagar la tarjeta de los viajes que vamos a hacer en enero. Entonces, no puede decir los chinos, trajen con su base, tómensela. Y para que lleguen fondos, nosotros teníamos las puertas cerradas del mundo. Lo que es ese acuerdo con Irán, la muerte de Nisman, todo eso deterioró terriblemente, nos alejó terriblemente de lo que es el mundo occidental. Nosotros pertenecemos al mundo occidental. No tenemos nada que ver ni con Venezuela actualmente, ni con la República de Venezuela, no tenemos nada que ver con Corea del Norte, no tenemos nada que ver con los rusos ni con los chinos. Nosotros pertenecemos a otra cultura. Entonces, no podemos estar de espaldas. El error más grande que cometió Cristina, que pensó que arreglar con los chinos tenía que ser antiamericanista. Y hasta los chinos incomodaban. Los chinos juguetean, pero ellos juguetean con volumen propio. Y no nos van a regalar nada porque ellos están quemando generaciones con tal de sacar a la gente de la pobreza. Ellos están quemando generaciones pagando de incendios. Por eso las empresas se van a China. Entonces, Macri creo que tiene un desafío de equilibrio muy grande. Bueno. El otro tema, cuando yo hablo del manejo de la calle, 100 personas, 150 personas hacen un trabajo en la calle. Fíjense, si miran la televisión para ver el despelote que hay con Ezeiza. Una empresa de pollo que ha cerrado, 20 tipos se han ido a Ezeiza, han cortado, los tipos en varilla. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar todas estas agrupaciones? La represión, los paros, van a buscar una serie de cosas. Yo creo que son temas que van a tener que ir resolviendo y van a tener que combatir. Bueno, por suerte, para finalizar, para no ser más intenso, creo que la República ha vuelto y creo que yo vuelvo a mi país. Muchas gracias.
hacer una especie de reflexión, ¿no? Un análisis, a partir del discurso de la señora. Muy buenos. Muy buenos datos. A partir, como decía, del discurso del presidente electo, bueno, titulo esta reflexión fundamental de los valores éticos. Como palabras claves: verdad, realidad, justicia, libertad y esperanza. A modo de introducción diré que los argentinos nos encontramos actualmente en un momento histórico de capital importancia, como lo es el cambio de un gobierno nacional. Es llamativo el haber oído en el discurso post-juramento del presidente electo la palabra verdad y la palabra honestidad en el discurso de la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires. También se puede escuchar en la locución del neomandatario expresiones tales como, y cito, justicia a la altura de la realidad, trabajar en equipo, inspirar en todos una ética de crecimiento y de superación. Prometo ser sincero con todos, aprender el arte del acuerdo, entre otras expresiones del presidente, ¿no? Me parece que tales declaraciones nos sugieren un cambio de paradigma sobre la política nacional. Fue un discurso conciso, pero concreto, y contundente, esperanzador y lleno de optimismo, me parece. Hagamos un poquito de análisis de la realidad. En los últimos años, y más precisamente en la última década, hemos sido testigos de una degradación política, económica y educativa. Vale decir, nos hemos sumergido en una crisis social importante que afecta a todos los integrantes de este país. La sociedad ha presenciado cómo, en estos años, se han manipulado las cifras, las estadísticas, el mercado, las encuestas, los medios de comunicación, las ayudas sociales en las instituciones, la justicia, etc. Y la lista podría seguir y no terminamos más. ¿Y para qué esta manipulación? Para lograr embaucar a la población con políticas de sesgo marxista, que todos sabemos, ¿no? Tenemos como ejemplo la historia misma, ¿no? Rusia, Cuba, la actual Venezuela, la China comunista, los resultados, digo, ¿no? Los argentinos hemos vivido en esta última década bajo un gobierno que disasoció su discurso de la realidad misma. Y uno de los casos más escandalosos que me animé a citar fue el que voy a mencionar, es, si todos recuerdan, ¿no?, la muerte de niños por desnutrición en el norte del país, ¿no?, mientras el gobierno se jactaba en algún momento de enarbolar la bandera de los derechos humanos, ¿no? Y por ahí también se decía, en una cadena nacional se dijo: nosotros no vamos a permitir que en nuestras costas aparezcan niños muertos. Y se estaban muriendo en el norte. Los argentinos hemos vivido bajo un gobierno que intentó dividir a la ciudadanía y que solo logró aunar a un puñado de fanáticos ciegos a la realidad y dispuestos a defender un modelo opresor y mediocre que atentaba contra la libertad y que claramente buscaba encaminar al país hacia un régimen hegemónico. El gobierno en estos años perdió la autoridad moral. Y junto al gobierno también todo el sistema que acompañó al mismo, ya que faltó a la verdad e intentó disimular aquello que era lo más evidente, la realidad misma. Vale decir que los argentinos hemos vivido bajo un gobierno que impuso una política amoral o inmoral. Ahora bien, sería como un poco lavarse las manos, señalar, ¿no?, decir, el gobierno es el malo de la película. Ahora bien, es importante hacer una aclaración, que la crisis política del país es una crisis social, que hunde sus raíces en un marcado deterioro moral de la sociedad. Tal deterioro viene dado por el relativismo y el subjetivismo
capitalismo que paulatinamente ha empujado a la sociedad a la pérdida de los valores en los cuales se asentaban las bases de la cultura occidental y por ende las bases de nuestra cultura nacional. El abandono de los valores éticos en la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como en el privado, degenera inexorablemente en una sociedad injusta, violenta y mezquina. Tal abandono suele producirse cuando la persona inconscientemente, casi sin darse cuenta, o debería decir, deliberadamente, divorcia la norma ética de sus actos. En otras palabras, se percibe una carencia o ausencia de valores en la sociedad. Ahora, ¿qué propongo? ¿O qué parece proponer este cambio? Volver a unir los valores con la realidad. Ante esta realidad apremiante que nos exige un cambio profundo y sin demoras, es necesario reconocer la intrínseca relación entre los valores éticos y el ser en el orden real. Para esto es imperativo percatarse del valor absoluto, fundamental, necesario y trascendental del ser y su esencial objetividad. Fundamental el valor ético en el ser no es relativizarlo, no, sino más bien radicarlo en lo absoluto. Le hago aquí una pequeña aclaración. Lo que hoy se llama valor es lo que los antiguos denominaban contratio boni, por lo que querían significar la cualidad o propiedad que funda la bondad de la cosa. Desde la perspectiva aristotélica no se puede, o no puede existir, mejor dicho, un dualismo entre lo ético y lo práctico, entre lo teórico y lo práctico, entre el pensar y el actuar. No debemos olvidar que lo que se apetece se funde en lo cognitivo, lo que en última instancia determina, en el orden racional, dicha distinción de funciones, es el matiz de verdad y bondad que ofrece el mismo ser. La verdad y la bondad del ser manifiestan la inestimable riqueza del mismo. Riqueza que se da a conocer cuando el ser entra en contacto con la inteligencia. La medida propia de la bondad y de la verdad será entonces la densidad ontológica del ser y del ser. Dicho esto, es fácil advertir, ¿no?, cómo en una concepción realista que planteó ahora pueden fundarse diversas notas que manifiestan los valores. La realidad objetiva y suficiencia que presenta, independientemente de quién capte la misma realidad, se funda en la objetividad absoluta del ser. Es decir, que la primacía que revelan los valores frente al sujeto que los capta se funda en la misma primacía del ser frente al conocer. Vale decir entonces que no es la inteligencia la que determina el ser, sino que es el ser mismo de las cosas quien determina la inteligencia, el ser de la realidad, la que determina la inteligencia misma. De la misma manera, el hombre no es el creador del valor, no es el que puede decir esto está bien y esto está mal. Eso lo determina la misma realidad del ser. Perdón, vi la interrupción. Es tan directo como lo que había dicho Ezequiel, que carta abierta adecuaba la realidad a la idea y no la idea a la realidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es lo que voy a quería señalar la perfecta congruencia de eso. Exactamente, yo quería, lo iba a citar a Ezequiel. ¿No tenés nada en la pantalla? No. De la misma manera que no es el hombre el creador del valor, como tampoco lo es de la verdad del ser. En este punto es bueno rescatar, y justo se me adelantó Dolly, pero es muy cierto, en este punto es bueno rescatar la expresión del presidente electo. Y cito acá textualmente: quiero pedirles que nuestro lugar de encuentro sea la verdad. Cuando escuché, yo estaba viendo el discurso, cuando escuché ese dije, no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de declaraciones. Y tal verdad se halla, cierro la cita, ¿no?, y ahora continúo, y tal verdad se halla en la realidad misma. El señor presidente también dijo, más adelante, ¿no?, y cito, apoyo a la justicia independiente, que lo dijo también Ezequiel.
Y continuó diciendo más adelante: una justicia limpia de vicios políticos, una justicia a la altura de la realidad. Estas expresiones del señor presidente nos recuerdan una independencia de poderes tan necesaria, ¿no?, tan necesaria para respetar y vivir en un sistema republicano. Con respecto a esto, decía el Papa Juan Pablo II en su carta encíclica Centésimos Annus, celebrando los 40 años de la Rerum Novarum de León XIII, en el número 44, refiriéndose a la cuestión de los tres poderes, decía, y cito textualmente: tal ordenamiento refleja una visión realista de la naturaleza social del hombre, la cual exige una legislación adecuada para proteger la libertad de todos. A este respecto, es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es la voluntad arbitraria de los hombres. Y cierro la cita. En el discurso del presidente también se vieron reflejados los deseos de libertad en las siguientes expresiones, y cito textualmente: el totalitarismo no es una idea distinta, es el intento de limitar la libertad de las ideas y de las personas. Y prosigue más adelante el señor presidente: quiero defender la libertad y la colaboración y diálogo libre. Estas expresiones denotan una marcada oposición a toda forma de autoritarismo, a toda clase de atropello a la razón, a la verdad, ya que todo totalitarismo surge de la negación de la verdad objetiva. Juan Pablo II, en la obra anteriormente citada, nos decía: la libertad, no obstante, es valorizada en pleno solamente por la aceptación de la verdad. En un mundo sin verdad, la libertad pierde su consistencia y el hombre queda expuesto así a la violencia. Dichas expresiones del señor presidente, ¿no?, como tantas otras que hizo a lo largo de su discurso, nos da un indicio y una esperanza, de un despertar de la nación, de un volver a los valores éticos, de un encuentro en el bien común para todos, bien que debe identificarse con la verdad, como lo planteaba Sócrates. Este despertar no es solo del gobierno, sino que es un despertar también del pueblo, ya que fue el pueblo quien decidió cambiar, y lo hizo en las últimas elecciones presidenciales. A modo de conclusión, diré nada más que hemos llegado a un punto crucial de nuestra historia nacional en el cual es necesario volver a inculcar valores imperecederos para escapar de la barbarie. Volver a educar a niños y jóvenes para que sean ciudadanos más humanos, más dignos. Es necesario volver a una educación basada en una sólida formación moral abierta a la trascendencia. En definitiva, se trata de formar y educar al ciudadano para que sea más digno, para que sea más culto y para que así pueda ser más libre. Nada más. Bueno, espero que les haya gustado el panel. Cada uno tenía su perspectiva para ganar. Ahora entonces, Sí. lo que